Ok, pasado el recreo. Entonces, la dimensión de la eternidad que está relacionada con el Da'at es la fuente primaria de conocimiento. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Entre otras cosas, porque hoy hay muchos recursos para el conocimiento. O sea, San Google te abre una gama enorme, ¿verdad? de fuentes de conocimiento. Pero al final, lo que te va a abrir la puerta es lo revelado. Entonces, sea que lo lea, sea que lo oiga de otra persona, tiene que haber una revelación para que esa palabra sea tuya. O sea, que él dijo, te reprendo en el nombre del Cristo que predica Pablo, tome. Ah, los demonios no le podían obedecer. ¿Ok? Si él hubiera dicho, te reprendo en el nombre de aquel que vive en mí, que predica Pablo, es otra cosa. Pero él no podía decir lo que no vivía. Porque el dabar es la expresión verbal, la sustancia creadora. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es como condensándole lo que le he dicho. Pero luego, esto genera o se activa en la dimensión cósmica. El Dada tiene una dimensión cósmica. Tiene una dimensión eterna, pero también una dimensión cósmica. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que la palabra que se habla gravita. Está ahí. Aparte de que la misma palabra con la que el Eterno creó es la palabra que sostiene el equilibrio de lo creado. ¿Ok? Y esto es lo que se nos revela a nosotros. ¿A quiénes? A los Banaim. ¿Por qué Banaim? Porque Baná, la palabra Baná, es, tiene que ver con construcción, con construir. ¿Ok? Eso es Baná. El plan de construcción. Y los Banaim somos nosotros, los Bar, los hijos, los que somos el complemento constructor con él. Es para nosotros que esa palabra es revelada. Dabar es la expresión verbal, tiene que ver con Yeshua, el verbo. Y aquí voy a empezarme a meter por otro ladito. Todo lo que está relacionado con el Dabar está relacionado con Yeshua. Y todo lo que está relacionado con el Da'at, que es la puerta, está relacionado con Yeshua. ¿Ok? Entonces, si yo tengo a Yeshua, tengo el Dabar y tengo el Da'at. Uh-huh. Entonces, tengo acceso a lo revelado. Las cosas secretas pertenecen al Dios eterno, más la revelada para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, toda persona nacida de nuevo, legalmente, tiene acceso a esa dimensión para afectar con eso esta dimensión. Esa palabra en nosotros entonces crea, direcciona y fundamenta. Ahí se lo resumí. Va a crear. Al ser yo el complemento constructor con él, lo que hago es hablar, la proclama. Direcciona. ¿Por qué? Porque la palabra que él dio no vuelve a él vacía. Entonces, me lleva hacia.
y fundamenta, porque es la base de mi dinámica de vida, de mi estructura de pensamiento, es ideología. El Dabar, al ser proclamado, trae orden. Paréntesis, interacción de lo que dijo el Creador y nuestras proclamas. Entonces, vea la convergencia. Si lo que él dijo, yo lo proclamo, lo que está en medio cambia. ¿Sí? ¿Por qué yo? A ver, ¿qué circunstancias se dieron para que yo pudiera nacer de nuevo y tener mi encuentro con el Señor? Dos mujeres intercediendo por mí día y noche. Ellas, el Señor, y yo quedé en medio. Consecuencia, resultado este. Llegó un momento donde no tenía para dónde coger. ¿Alguna vez usted se ha sentido acorralado por lo que Dios dijo? ¿Alguien proclamó esa palabra? ¿Qué sucede cuando el enemigo es el que queda en medio? Entonces el problema no es el enemigo. El problema es alinearme. La palabra orden tiene que ver con arreglar, alinear, dirigir y organizar. Eso es orden. Entonces, ¿qué hace el Dabar? Cuando la palabra es proclamada, lo que hace es traer orden. Primero, va a arreglar. ¿Qué significa arreglar? Hacer que algo vuelva a funcionar como al inicio. ¿Qué es lo contrario del orden? El tohu. Y la tierra estaba tohu babajú, desordenada y vacía. Entonces, lo contrario al orden es el tohu. Si el tohu es desordenar, orden es arreglar lo que se desordenó. Pero también significa alinear. No es solo arreglar y hacer que algo funcione, sino alinearlo proféticamente al trazo y al diseño para que funcione. Porque su funcionamiento va a depender de que esté alineado con lo que el Eterno quiere. ¿Me sigue? Entonces, cuando a mí me dicen, entramos en una reforma apostólica, ¿qué es lo que yo espero? Que haya orden, que se arregle, que se alinee y no que se inventen cosas que nunca estuvieron en el diseño original. Porque solo lo que está alineado puede ser dirigido. Tiene que ver con la guianza sobre el trazo. El Eterno habló la palabra y definió un trazo. Desde el principio él lo habló, definió el trazo y él se fue adelante a esperar el cumplimiento de aquello. Entonces, el escritor del libro de Hebreos dice, da una serie de pautas y dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, es decir, que vuelva al trazo. ¿Por qué se perdió el diseño original, como muchos dicen? Yo no diría por qué, preguntaría primero, ¿dónde? ¿En qué punto se perdió el diseño?
Pero si no se conoce el diseño, ¿cómo se va a arreglar? Ok, si yo entiendo que siglo segundo, siglo tercero y siglo cuarto fueron claves para sacar a la primera comunidad de creyentes del trazo que el Eterno estableció. El proceso es de regreso al trazo. Ahí veníamos bien con el diseño. No era el diseño pleno, pero veníamos bien con el diseño. Yeshua entra en escena en la historia, en el proceso de la simiente de la mujer. El punto culminante de ese proceso hace aparición Yeshua. Y de él y de sus lomos nace una simiente. Pío, nace una comunidad, una Keila, que es vinculada y está vinculada con el pueblo del Eterno desde Adán. ¿Me sigue? Cuyo padre en la fe es Abraham. En el siglo segundo empieza el proceso de distorsionar. Siglo tercero, concilio de Nicea, la ratota de Constantino, y se desvió la cosa. Entonces cambiaron el Shabbat por el domingo, las fiestas del Eterno por las fiestas paganas, etc. Y luego se le puso el sello. Jerónimo hizo las traducciones con todas estas correcciones. Así de sencillo. Entonces, por eso en las Biblias tradicionales no aparece Shabbat sino domingo. Y el primer día de la semana, lunes. No, espérate. El primer día de la semana es domingo, porque Shabbat es... ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Empezar a enderezar. Para que tenga cumplimiento, o sea, 6:2. 2 días te daré vida, mas al tercero te resucitaré. Eso tiene que ver con el regreso de la casa de Efraín al trazo. ¿Ok? Y si no han leído sobre las dos casas de Israel, ahí en mi canal hay un video, una enseñanza de... Sí, son varios videos, son como 8 horas, no más de 8 horas de enseñanza sobre las dos casas, que para mí es una enseñanza medular, fundamental, para que yo pueda entender bien el contexto histórico y profético de la Escritura, para poder entender bien por qué Yeshua dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere la parábola del hijo pródigo? ¿Quién es el hijo pródigo? Eso está dentro del contexto de las dos casas. Para no interpretar mal Ezequiel 37, cuando habla del valle de los huesos secos, que el valle de los huesos secos es un ejército, es a la iglesia, no en la iglesia. Ahí dice clarito, ¿con quién el Eterno renovó su pacto? Lo dice clarito, Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que renovaré mi pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel o la casa de Efraín. Y luego lo repite en Hebreos 8. Y Romanos 11 nos habla de la introducción de los gentiles injertados en el olivo, que es Israel, no el país, sino el pueblo del Eterno. ¿A través de quién? De Efraín, porque Efraín fue esparcido por todas las naciones y ese ADN no lo borra ninguna mezcla. Entonces, muchos aquí estamos, somos efrainitas, y muchos de los que hemos ganado para el Señor son gentiles, cumpliendo la profecía. ¿Qué está sucediendo? Estamos volviendo al trazo. Entonces,
No es un tema de judaizar, es un tema de alinearnos en el tiempo. No es el tema de celebrar la liturgia de las fiestas, no. Es que la fiesta es una estación profética y eso es diferente. Y para eso es necesario organizar. Organizar sistema funcional que mantiene el orden establecido y las condiciones propias para el desarrollo del potencial del organizado. En plata blanca, si no arreglamos y no alineamos para poder ser dirigidos, el potencial quedará, seguirá estando escondido. La revelación entonces es lo vinculante, Da'at y la eternidad. Eso es para mí, yo digo esa frase y cierro los ojos y me imagino metido en una dimensión. Funciona con la esencia que me fue impartida por la revelación. Tiene que ver con la importancia de caminar por lo revelado, no por religión. Voy a usar un término común o tradicional o popular más bien. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona ungida? Voy a usar el término, ¿verdad? ¿Qué es lo que la caracteriza? Lo que una persona ungida, o sea, que porta unción. La revelación que tiene o lo que hace. ¿Con qué se relaciona tradicionalmente una persona ungida? Con manifestaciones. ¿Qué milagros, qué profecías? Eso es lo que determina a una persona ungida. Oiga, y no estoy, ¿cuál sería la palabra? No estoy menospreciando el tema de las manifestaciones, que no se me malentienda. La persona ungida no es una persona especial por encima de otras. Aunque ustedes saben que yo no creo que exista tal cosa como una persona ungida. Para mí solo hay un ungido, es Yeshua. Y él nos hace partícipes de su unción para hacer, pero usando el término. Para mí una persona ungida es la que está conectada al vientre del Dad. Que funciona, opera en la esencia de lo que le fue revelado. Entonces, no es si te impone manos, es si te imparte. Porque ustedes saben que hay personas que imponen manos y más bien te metieron un par de chamucos por ahí. Cuando usted llega a la casa no puede dormir y siente el ambiente. Sí, eso se llama transferencia. Pero hay personas que aunque no estén enseñando o no estén ministrando, te imparten. Es decir, no está limitado a una dinámica de templo o de culto. Es parte de una esencia
en la dinámica de vida. Entonces, el ser ungido no está sujeto a lo que se hace, sino a lo que se es. No es lo que porto, sino lo que se me reveló. Si yo te impongo o no manos, eso es secundario. Porque la imposición de manos en la escritura tiene una función muy específica. No se impone manos para todo. Aviva el don que te fue entregado, que te fue activado por la imposición de manos de quién? Del presbiterio. ¿Un presbiterio qué? Profético. Timoteo. Entonces, si usted le echa echando fuera chamucos a alguien, no tiene que imponerle manos. Para dar una palabra profética, usted tiene que imponer manos. Esta es mi perspectiva. Yo considero que hay toda una dinámica equivocada. Pero la persona ungida es la que está conectada. La que está fuera del sistema religioso. Porque unción en ese sentido y religión no van de la mano. En mi opinión, el ser ungido, para seguir usando el término, no tiene que ver con la manifestación externa necesariamente. Tiene que ver con la conexión, tiene que ver con el orden, tiene que ver con el alineamiento, tiene que ver con el avance en el propósito del Eterno de acuerdo a lo que te fue revelado. La revelación nos mete en la corriente de alineamiento para funcionar según el diseño y ser guiados. Es decir, es lo profético. Cuando empezó el movimiento, ojo, digo el movimiento profético. ¿Por qué digo movimiento? Porque es algo que surge de una verdad revelada, pero se desliga de ella. Y continúa como una dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque para muchos hoy lo profético tiene que ver con una profecía. Ser profético es mostrar un nivel de espiritualidad superior al de otros. O sea, decir que yo soy profético y no conozco, no tengo una noción de lo que es lo profético. Si yo no lo puedo explicar en los términos más sencillos que fueran, entonces no me estoy moviendo en nada profético. ¿Me explico? Porque lo profético es caminar sobre lo que Dios ha hablado, sobre lo que Dios ha dicho, siendo guiado en un proceso donde me va acercando a ese diseño original. Entonces sí, hay manifestaciones, pero no como una marca que define quién soy. ¿Me explico? Las manifestaciones simplemente son, dice el Señor, son señales que me acompañan, pero no son las señales, es para dónde voy. ¿De qué está hablando Dios hoy?
hacia dónde Dios está guiando. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Hacia dónde nos está proyectando? ¿Por qué un profeta genuino es un problema? Porque te rompe el esquema. Porque te rompe la estructura de comodidad que generaste o que te generaron. Los paradigmas cerrados son propios de la religión. Porque requiere control. Donde hay religión, hay control. La religión fue diseñada para que unos pocos controlen a muchos, usando a Dios como pretexto. En la religión no hay libertad de pensamiento. Cuando yo le digo a usted, piense como quiera, no lo digo ni despectivamente, no, lo digo porque así es, usted tiene la libertad de pensar como usted quiera. Usted tiene la libertad de hacer con la información lo que usted quiera hacer. Yo se lo digo, y usted después ve a ver cómo me explico. Aquí no hay un paradigma que los encierre a ustedes para decirles así es como hay que hacerlo. Yo le digo, esto es lo que yo veo, entiendo y lo que me ha sido revelado. Ahí se lo dejo. Si usted no lo hace, problema suyo. Si usted lo hace, beneficio suyo. Yo sigo para adelante. ¿Me entienden? Porque ustedes, yo no dependo, lo que yo hago no dependo de ustedes. Entiéndame el sentido del que estoy diciendo. En el sistema religioso sí. En el sistema religioso la gente hace a una persona pastor. Entonces la dinámica es de 4 paredes. Entonces aquí hay reglas, hay reglamentos. Entonces el pastor tiene una esposa, que es la esposa del pastor. Entonces, como 2 y 2 son 4, es pastora. Me voy explicando. En ese sistema, lo que el pastor predica es la verdad que usted tiene que seguir. Aquí hay toda una dinámica organizativa, administrativa, etcétera, y ustedes están sujetos a eso. Y ese no sería problema si fuera administrativo, si fuera organizativo, pero también tiene que ver con la forma de pensar. Tiene que ver con la dependencia que se genera del que está al frente, del lugar. Y la vida o la dinámica de vida personal se limita. Yo no pienso por ustedes, yo les doy para que piensen. Y las conclusiones serán suyas, no mías. Yo tengo las mías propias. Y si usted no está de acuerdo, tiene todo el derecho de no estarlo. Opción suya será si continúa aquí o se busca otro lugar. O usted dice, en este punto no estamos de acuerdo, pero podemos seguir caminando, por supuesto. Porque aquí no están los que piensan igual que yo. Aquí están los que entienden que esta es una verdad revelada para usted. Entonces su compromiso no es conmigo,
Es con lo que usted escuchó. Y juntos, alineados con Él, podemos hacer su obra. Y como hemos hablado en esta yeshiva, tenemos dos objetivos. Uno, formación, instrucción, etcétera. Y dos, la dinámica profética por la nación y los profetas de esta nación y los de afuera. Son dos objetivos que tenemos. La restauración de profetas y contribuir para la estabilidad de nuestra nación. Y en eso hemos estado, peleando para que todos los corruptos cochinos sean descubiertos. Y ahí estamos, y no paramos hasta que toda esta podredumbre salga afuera. Y Costa Rica vuelva a estar ubicada en el lugar profético donde Dios la tuvo. A eso vamos. Y estamos en el proceso de restaurar profetas. Y por otro lado, aquí nuestra dinámica es de instrucción. Entonces esto no es una iglesia, es una yeshiva. Aquí no damos consejería, usted se lleva tarea para la casa. Y usted se agarra con la palabra hasta que esa palabra genere vida en usted. Y si en algún momento necesitan ya, pues sí, ahí estamos. No fomentamos el vicio de, óreme, por favor. No, ore usted. En el sistema todo te lo han regurgitado. El óreme, el escúcheme, tiene un precio. El control. Ya me callo, sigo aquí. Es por eso que el orden es clave, porque así no se interrumpe la interacción con el Creador y lo que Él está construyendo. Ahí está. El Padre Eterno no tiene pausas en lo que Él está construyendo. ¿Estamos bien? Ok. Se abre el telón. La dinámica se basa en lo verbal y la sustancia del verbo. El Da'at tiene que ver con conocimiento revelado por el Dabar, es decir, es lo que hablamos. El pacto con Adán se dio ¿dónde? En la puerta, en el Da'at. ¿A través de qué? El Dabar. Lo creado por la acción verbal del Dabar. Y dijo el Eterno, Yeshua, el Dabar hecho carne, para resolver la ruptura en el Da'at. Es decir, ¿dónde se dio la transgresión de Adán y Eva? Sí, en el huerto del Edén. No. Sí, bueno, hablando de lugar. Eva vio el fruto del árbol y dijo que era bueno. ¿Para qué? Era bueno para el conocimiento. Y obviamente no era una manzana. Tenía que ver con instrucción. Tenía que ver con algo como esto, una yeshiva. Ella oyó, dijo, ahí sí hay unción. Ahí hay ungido. Ya, venga. Necesito conocer. Ella codició el conocimiento. ¿Y le dio la espalda a qué? Al árbol de la vida. Junto con Adán. Entonces, ¿dónde se dio la ruptura?
Si ellos tenían acceso al árbol de la vida, ¿en qué sentido? A la instrucción que recibían de ahí. La ruptura se dio en el Da'at, en la puerta, en la Dalet. Porque a partir de ahí se genera la distorsión del conocimiento. A partir de ahí surge la falsa espiritualidad. A partir de ahí surge la religión como un sistema. Donde se sustituye el saber, el conocer, por el altar, la entrega, la muerte del yo, del ego, el sometimiento. ¿Me sigue? Si usted sabe, avanza. Pero aquí, si usted sabe, no necesariamente avanza, sino muere. El que quiere ser mi talmid, mi discípulo, ¿qué? ¿Tome qué? ¿Cuál cruz? Yeshua primero no murió en una cruz. Entonces no se está refiriendo al lugar de crucifixión. Tome su yugo y sígame. Es decir, abrace la Torah, comprométase con la Torah y entonces caminas conmigo. En Yeshua, la puerta se repara la ruptura con el Da'at. Solo los profetas en el primer pacto, o Antiguo Testamento, podían recibir revelación del Eterno. Y hoy, Dios solo le puede hablar a algunos, a los superungidos, o Dios nos puede hablar a todos. ¿Por qué a todos? Porque uno murió por todos. El postrer Adán, el primero la embarró allá, en la puerta del Da'at. El segundo ganó la victoria ahí, en la puerta del Da'at. A partir de ahí empezó a restaurarse todo. Entonces, la acción verbal del Padre Eterno vive en nosotros. O Él no dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta que esto termine y más allá, dijo Buzz Lightyear. ¿Qué? Nos tiene que ser revelado quién es el que está en nosotros. Eso no es retórica. Eso es una verdad impresionante. Aquel por quien fue creado todo está en nosotros. El que es la acción verbal de Dios, es la palabra del Padre. Está en nosotros. No es cualquier cosa. Entonces, cuando yo estoy alineado y tengo el Da'at y yo lo hablo, tienen que suceder cosas. Por eso atar y desatar es el ejercicio verbal de la autoridad. Es un tribunal legal
desde donde el cual se legisla. Eso es lo que somos. No es tirarle cuerditas al enemigo, ponerle grilletes, eso no es atar. Tiene que ver con el ejercicio de un tribunal. Ese es el contexto real de atar y desatar. Es la autoridad para prohibir, para limitar, que en el contexto bíblico tenía que ver con la transgresión de la Torá y el pecado. En este contexto ya no. Es la autoridad que tenemos para suprimir los decretos y el accionar desde un tribunal ilegal. Las puertas del Hades. Puerta es tribunal. Son sus legislaciones. Las que nosotros podemos derrocar, podemos anular. Cada vez entonces que nosotros hacemos uso de este privilegio que nos hay, no solo encerramos al enemigo, le ponemos boza. Sucede lo que sucedió con Esther. ¿Qué hizo Esther? Trajo a su enemigo a la mesa con el rey. Cuando nosotros por el Da'at hacemos uso de nuestra autoridad para atar, lo que hacemos es poner al enemigo donde él no quiere estar, delante del rey. Qué bueno. Ahí es donde él no quiere estar. Cuando nosotros desatamos, ¿qué es lo que hacemos? Poner el Espíritu de Dios entre nosotros y lo que el Eterno quiere hacer, personas, circunstancias. Entonces, muchos hoy están preocupados por las cortes celestiales y todo el mundo anda hablando de las cortes celestiales. A mí no me preocupa la acusación del enemigo, créame. A mí me preocupa estar claro con lo que el Eterno quiere. Porque cuando yo camino en lo que Él reveló, no hay acusación. El notificador se va para Hawái. Ahí, ¿para qué voy a ir ahí? ¿A notificarle qué? Si más bien voy a salir embarrado yo, mejor me voy. Esto se complica más. ¿A usted creyó que iba a ser más fácil? No, se va a complicar más. Un principio fundamental a ser tomado en cuenta, se lo dije al principio de la clase de hoy. Cuando hablamos del Dabar y el proceso de establecer el diseño divino, Tikkun. Usted va a encontrar el concepto en la cábala esotérica, en la cábala rabínica, en el ocultismo de diferentes ramas, pero también está en la escritura. El término no es un término, no, es un término que nos explica muchas cosas. Entonces yo le voy a dar mi perspectiva del Tikkun. La palabra Tikkun significa reparar, mejorar, completar, perfeccionar algo. En la cábala esotérica, el Tikkun plantea la posibilidad, o a través del Tikkun se plantea la posibilidad de mejorar personalmente, superar cosas, ¿verdad?, en mi vida a través de la reencarnación. Para que ustedes sepan, por si se van a meter a buscar, se van a encontrar con conceptos como estos. En el judaísmo más tradicional, más ortodoxo, el Tikkun es la capacidad de reparar, entonces repararnos a nosotros mismos, que tiene que ver con el ejercicio de la Torá, etcétera, ¿verdad? Y también nuestra responsabilidad de social para que el mundo mejore, ¿verdad? Muy altruista, muy romántico, sí, ¿verdad? Y paradójico también porque nos hablan judíos de reparar socialmente
y otro sector de ellos mismos son los que tienen esto patas para arriba. Entonces es paradójico, ¿verdad? También. Ok. Hay varios conceptos sobre el tema. Ok, le doy el mío. El ticún es una fractura o nos habla de una fractura en el tiempo y en el diseño de origen que requiere ser reparado. ¿Estamos bien, verdad? Ok. Ya le hablé de dos de ellos. Uno, el de Adán y Eva. Dos, el de Hasatán y su rebelión. Hay un tercero, pero no lo voy a hablar ahora. Ahí se las dejo, dijo aquel. Por ahora manejemos estos dos. Sí, está bien, Chris. La rebelión de Luzbel generó el Tohu, Babojú y el Joshech. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. ¿Ok? Y recuerden que Joshech es más que oscuridad, es una dimensión. Y luego, la fractura en la puerta del Daat. Aunque la rebelión de Luzbel también afecta un poco aquí, pero más que nada es lo creado. ¿Sí? Y aquí, en este punto, Adán y Eva. Ok. En Génesis 1, del 1 al 3, nos habla de esto. Y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz del abismo. Esto dio inicio al proceso de reparación, de mejorar, de perfeccionar y completar lo creado. Verso 1, verso 2 y verso 3. Verso 1, la tierra fue, el Eterno creó los cielos y la tierra. Todo perfecto, en orden, armonía, etc. Y luego viene, se registra cronológicamente la rebelión de Luzbel. Consecuencia de eso, la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas la cubrían. La ley del deterioro entró en operación. Ajá. La ley del deterioro entró en operación. Si no fuera así, yo no tendría estas patas de gallo. Ajá. ¿Qué es lo que sucede después? Empieza el proceso de reparar. La fractura en el tiempo, la fractura en lo creado. Y el Espíritu de Dios se movía. ¿Con base en qué se movía? Las letras, las palabras. ¿Sobre la faz de qué? ¿Qué es la faz? La cara, lo de adelante, lo del principio, la puerta del abismo. ¿Y qué es el abismo? Tejón en hebreo, el océano primitivo, aguas. Y como dice el chavo, aguas. Porque esto no son aguas comunes y corrientes. Pero tengo que dejarlo ahí porque si me meto ahí tendría que entrar al tercer aspecto, el cual dije no iba a entrar. Entonces, déjelo ahí, pausa, aquí. El Espíritu de Dios empezó ¿a qué? A incubar, a moverse, trayendo ¿qué? Orden, a través de la acción del ticún, reparar, por medio de, ahí vamos bien. El Eterno usó las 10 palabras y dijo el Eterno, y dijo el Eterno, y dijo el Eterno sea la luz, y dijo el Eterno sea... Eso en hebreo es Bayomer, y dijo el Eterno. Es la acción verbal, el comando de creación, y dijo el Eterno. Ya hay un diseño,
esto no está alineado al diseño, perdió su forma original, perdió su diseño, entonces, ok, Espíritu de Dios va a empezar a operar. Bayomer, y dijo al Eterno, soltó la palabra y aquello empezó a trabajar. Las palabras empezaron a gravitar sobre aquello que había entrado en desorden, que tenía vacío, que no, donde no habían códigos de gobierno, donde no había luz, había oscuridad. Cuánticamente hablando, ahí el Espíritu de Dios empezó a moverse y el Señor dijo, sea la luz. Y sea la luz, haya entendimiento. Empiecen a alinearse las cosas conforme al diseño original. Entonces, como hubo fractura en el tiempo, vamos a establecer una marca de tiempo y creó las lumbreras y dijo que serían señales para los Moedim del Eterno. Y estableció un calendario del ciclo trópico, no solar, sino lunar. Esa es una fuerza extraordinaria que está operando con diablo, sin diablo, con demonios, sin demonios, con maduro, sin maduro, con los arias o sin los arias. Está operando, ¿me entiende? Con Gloria Navas o sin Gloria. Está operando. Entonces el tema no es el diablo. Es alinearme para que yo, para meterme yo en esa ola. Es como surfear. Si no me monto en la ola, me quedaré en la playa jugando al ungido con los caracoles. Es una fuerza. ¿Qué es lo que empuja esa fuerza? De reparación, de completar. Las letras, las palabras, el dabar. Que el anticristo, que la bestia. Todo eso es bíblico. Pero nada de eso detendrá lo que el Eterno quiere hacer. Entonces se inventaron el rapto. Porque no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Cuál es el miedo? O sea, con todo esto, ¿cuántos son, papito? ¿En piña o uno por uno, como quieran? Y no lo digo con presunción, lo digo basado en la fuerza, el poder, la capacidad de Él. Porque Él lo dijo. Y resulta que esa palabra que fue soltada va a llegar a llevar a término todo esto. Está reparando. Y resulta ser que yo soy un instrumento para reparar. Entonces me establecieron como juez, ¿para qué? Para que luzca la toga. Para que vean qué silla más linda en la que me sentaron. No, para legislar. Efesios 3:10, para ser un notificador también. Lo único que yo necesito es que la puerta del Da'at se abra aquí y Él me ayude en el proceso de Binah, de entendimiento, para entonces hablar la palabra correcta. Y yo voy a entrar en esa fuerza. Entonces, ¿qué voy a pedir? ¿Entiende? Lo que yo necesito está allá adelante. Lo que necesito es avanzar para alcanzarlo. Y estas promesas vendrán sobre ustedes. ¿Y qué? Y los alcanzarán. Allá adelante. Mire, hay promesas que aquí donde estás no te van a llegar. No estás listo para eso. Pero si das 2 pasitos, ahí sí, agárrese. El sistema religioso, ¿qué es lo que hace? Ponerte a dar vueltas.
y nunca ver allá. Porque allá se va a cumplir esto, pero entonces aquí no. Entonces, como aquello no se cumplió, entonces dependo aquí del ungido. Ay, óreme. Aquí voy. Ay, vengo para que me dé consejería. Ay, la hermanita a las 3 de la mañana, qué linda, fulanita me llamó y me dijo que el Señor le había mostrado que le diera la casa. Wow, es que el Señor es... Y como esa persona que tiene un buen corazón, y no lo digo sarcásticamente, tiene un buen corazón, pero está cegado en su entendimiento, no está en la puerta del Dad, le cree porque no conoce otra cosa. Pero ahora ya yo los dañé a ustedes, porque ahora ustedes ya conocen. Y usted que me está viendo no tiene escapatoria ya conoce. ¿Entiende? Nadie puede ver por vos, así como nadie puede proclamar lo que solo vos podés proclamar. Bueno. Ay, hermano, viera que unción la que cayó ese día. Wow, impresionante, hermano. Ay, hermano, pero es que, ay, todo, nada dura. ¿Cómo cuesta, verdad? La vida en el Señor, en el Espíritu. Ay, mira, es que llegó fulano, voy corriendo porque ese es el ungido, yo me voy a sentar adelante para recibirte. ¿A qué me refiero? A la actitud, ¿me entiende? No a la dinámica. Está bien la imposición de mano, está bien que una persona ahora, está bien eso. Esa es la actitud que genera el sistema. ¿Para depender de quién? De Tito. ¿Y sabe qué es lo más serio de esto? En muchos lugares, que cada vuelta que usted da así, tiene que pagar peaje. Tiene que pagar peaje. Tiene que sembrar. Tiene que honrar al ungido con sus bienes. Sí, yo me quedé más encima. Yo debería ir a recoger unos cuantos cosas que di. El principio está mal, no. La honra es válida. Pero vos no pagás un peaje para seguir dando vueltas. No hay precio, ya fue pagado. El que lo pagó está en vos. Y lo único que él quiere es que digas, hasta aquí, ya. Me cansé del sistema. Señor, ayúdame. Tiene que haber algo más. Porque el potencial no se está desarrollando. No estamos avanzando. No estamos evolucionando. El mensaje sigue siendo el mismo y la dinámica sigue siendo la misma. Y cuando uno llega a conocer muy bien el camino, tiende a manipular, a controlar a los que están con vos. Y estoy hablando de los líderes. Porque cuando uno depende del Eterno, porque el camino no es conocido, enseña a la gente a depender del Eterno por el camino. Déjeme guardarla mejor. Lo creado se repara en su reingeniería con el mismo instrumento con el que se creó, el Dabar y sus códigos. A vos no te abren camino, vos te lo abrís. Ay, hermano, aquí estoy. Pues usted sabe, uno tiene que ser humilde. Y aquí estoy, llevando palo. Entonces me dan uno por aquí y me vuelvo para que me den por el otro lado. Entonces, espérate. No, espérate. Ninguna circunstancia que tienda a detener tu crecimiento espiritual viene de Dios. Y si no son tus errores, es el enemigo.
Y si estás seguro que no son tus errores, no son consecuencia de tus errores o tus malas decisiones, las cuales el Señor puede redimir, entonces es el enemigo. Entonces póngase los guantes y deje llorar. Y no se conforme y acepte como la voluntad de Dios algo que no es la voluntad de Dios. Y no me salga con esa teología barata de la permisividad. Es que Dios permitió, eso no existe. Sáqueselo del sistema. No existe la teología de la voluntad permisiva de Dios. Porque si usted está alineado, el resultado es uno. Y si usted no está alineado, es que Dios permitió esto. Ajá. Entonces Dios permitió a Hitler. Cuando usted dice Dios permitió, usted está siendo responsable a Dios de aquello. Y más vale que sea responsable. Es que Él tiene control. No, Él no controla. Él no es Jezabel. Él tiene cuidado de nosotros, no controla. Es que Él tiene control de... No, Él no tiene control de las cosas. Es una teología errada. Ay, no, pero es que yo descanso porque Él tiene control. ¿Y qué implica? Que Él va a hacer por vos lo que vos tenés que hacer. Si yo tengo todas las armas, si yo tengo todas las herramientas, Giselle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, si el ángel se me pone de frente, ya eso es otra historia, ¿va? Entonces no le doy garrotazos a la mula. Mejor me bajo en la mula, no sea que la mula me pegue un susto, ¿ah? Pero si no es Dios, por eso hablamos del altar, la importancia del altar, la importancia del concepto de adoración. Hechos 3, 19 al 21. Dice, hasta la restauración de todas las cosas. Eso es tikkun. Pedro les dice, bautícense, hagan teshuva, hagan tevila y hagan teshuva, arrepiéntanse, para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo retenga. ¿Por qué retenga? Porque ya había venido y había ascendido. Y Él va a venir por segunda vez, entonces es retenido. Dice, hasta la restauración de todas las cosas. Que fue profetizado por sus siervos los profetas, que eran desde tiempo antiguo, es decir, que todavía son. Eso para los que dicen que no hay profetas hoy. Báileme ese trompo en esta uña. Ahí dice, eran. Hay una implicación. Y me gustaría, bueno, no. No me gustaría. Restauración. Eso es tikkun. ¿Cuándo empezó todo esto? Ahí. ¿Y qué es lo que el Eterno está haciendo? Y la restauración tiene que ver con el altar. Y para que haya altar tiene que haber sacerdocio. Everybody. Vea para dónde voy. Sí. El proceso de tikkun. 3 aspectos a tomar en cuenta en el proceso de reparar. Crear, formar y hacer.
Crear de la nada, de la inexistencia, ex nihilo. Solo Jehová lo puede hacer. Solo Él. Pero luego entramos a las otras dos, donde sí tenemos acceso nosotros. Formar, darle forma a algo a partir de lo creado, siguiendo un diseño y sus códigos de origen. Entonces, esto no puede suceder si vos no tenés los códigos que activen esos códigos. La religión no tiene códigos. Los seminarios teológicos no tienen códigos. Y no son los ungidos los únicos que tienen los códigos. Perdón. Los imperios de hombre se montan sobre falacias, sobre verdades distorsionadas. Todos los hijos nacidos de nuevo del Eterno tenemos acceso a esos códigos. Claro, imagínense. Yo podría decir que son los ungidos los que tenemos esos códigos. Entonces usted necesita de mí para accesar a esos códigos. Entonces, ¿usted quiere accesar a esos códigos? Honre al siervo. No crean, eso a mí me duele, porque eso sucede. Y hay mucha gente que echa para que le den, para que le activen. Porque si conocieran esto o cosas como estas, dirían, no, papito, hasta aquí llegó. Y lamentablemente hay mucha gente dañada. Y entonces no da, no aporta, no siembra, no diezma, porque le dañaron. Porque le enseñaron mal el principio. Le enseñaron una distorsión, una perversión del principio. Y eso sucede mucho, bueno, con toda la gente, pero sobre todo con la gente de dinero, que es donde estas gentes ven como presas. Tengo unos amigos con mucho dinero en Ecuador y al principio, recién conociendo al Señor, ellos creían que era lo correcto y entonces hicieron rico a un disque pastor, profeta. Aprendieron la lección, ahora piden a Dios dirección para dar. Está bien, pero hay gente que no se ha recuperado de eso. No quiero nada con el asunto. Pero el tema no es dinero. El tema es que a falta de revelación, invento humano. A falta de sabiduría divina, estrategias de hombre. Y es hora de que despertemos. Es hora de que despertemos. Y podamos identificar el mal. Hacer, complementar la forma de algo siguiendo el diseño. Tikkun es el proceso de dar forma y hacer de acuerdo al diseño de origen. El proceso de dar forma implica eliminar lo que se adhirió, deformando el diseño original. Entonces aquí estamos, diciendo lo que a muchos no les gusta que uno diga, diciendo cosas que nos hacen impopulares en el sistema, por supuesto. Y por hablar estas cosas, hace tiempo no me monto un avión. Porque ya no me invitan. Antes pasaba montado en aviones. Y iba para acá, iba para allá. Pero, Evelyn, como no estamos en esto para ser populares, ¿ah? Estamos para hacer la voluntad del Eterno. Punto.
Ser pionero no es fácil. A veces se llora, a veces duele. Pero esto es gratificante y le afirma a uno para seguir adelante. Hablé con un amigo mío, apóstol, hace unos días. Él es colombiano y me dice, Chino, invitarlo a usted en este momento es un riesgo. Se me puede venir un montón de gente, se me puede ir toda. Bueno, vamos a seguir. Me quedaban una más. El ticún encierra una sentencia legal y una orden de desalojo. Para dar forma y completar, según el diseño de origen, debe de aplicarse la ley de la propiedad y de desalojo para el enemigo. El territorio es del Eterno y nuestra herencia. Vea lo que el Señor me dijo. El apartamento donde yo vivo está así en alto, montado sobre una estructura de metal. El carro yo lo parqueo debajo. Miren qué interesante cuando tiembla. Los invito un día, cuando vaya a temblar, yo les digo. Bueno. Entonces, en la cocina hay una ventanita que da como a la entrada de la casa, pero es la entrada es como de ¿qué? Como de unos 100 metros. Hay unos árboles de mango y muy lindos. Entonces, yo me gusta orar ahí, en la ventanita, ¿sí? Ahí me pongo a orar. El dueño del terreno y del apartamento le gusta sembrar ahí. Entonces aprovecha todo espacio para sembrar, ¿verdad? Sembró maíz hace poco. Y como vino ese verano tan loco, el maíz, ¿verdad? Se le dañó. Entonces no pudimos comer chorreadas. Y yo estaba ahí. Y el Señor está recogiendo los elotes. Y el Señor me dice, el Eterno me dice, ¿esa tierra de quién es? Digo, de Él. Miren, yo he aprendido algo. Cuando el Señor me habla así, las respuestas son así cortitas, así bien concisas. No le doy mucha vuelta a la cosa. Así, como cuando usted está en migración en Estados Unidos. Cortito, diga cortito. No le ponga mucha cosa. Entonces, sí, de Él. ¿Qué pasaría si alguien se mete a este terreno y siembra ahí? ¿En qué condición está el que siembra? Bueno, es ilegal. ¿Y qué pasa si él tiene una producción y toma su producción y la vende? Bueno, eso sería usufructuar. Es un delito. ¿Ok? Vos podés tener derecho a esa producción. Si sos del Señor, si Él es el dueño de la tierra y aquel se metió y sembró ahí de forma ilegal, ¿el fruto de quién es? ¿Del que sembró o del dueño de la tierra? Eso le dije yo al Señor. Entonces, me dijo, vos podés tomar el fruto de esa tierra. ¿Sí? O sea, digo el dueño, ¿verdad? El dueño, sí, perdón, el dueño puede tomar, ¿sí?
¿Sería legal? Sí, porque sin consentimiento de él sembró y produjo ahí. ¿Está bien, Alexillo? Sí, señor. Y yo me quedé así como usted, sin decir nada, ahí en el marco de la ventana, Señor. Y él me dice, ¿quién opera en el sistema económico del planeta? Mamón. ¿Y qué fue lo que yo enseñé? O sirves al Eterno o sirves a Mamón. En ese mismo renglón. Entonces, todo lo que hay ahí que se produce, ¿de quién es? ¿Es mío o de Mamón? De Mamón. Él lo produjo, pero lo produjo en la tierra que es mía. Y entonces sí, claro, me quité los brazos de la ventana, tenía marcado ahí la venilla, de la ventana, y yo digo, a ver, Señor, a ver, despacito porque soy terrícola, no se te olvide. Todo lo que Mamón produce allá afuera es ilegal, ¿sí? Porque lo hace sin mi consentimiento. Él está en un juicio. ¿Qué va a hacer Celso? ¿Y quiénes son ustedes? Entonces, claro, ya yo saqué el pecho. Digo, señores, Señor, somos tus hijos. La tierra y su plenitud, ¿a quién le pertenecen? A ti. ¿Y a quién más? Y a sus hijos, a nosotros. Y entonces, ¿por qué me pides a mí? Ya yo lo di todo. ¿No oíste decir que en los tiempos finales habrá una transferencia de riquezas? Las riquezas de los justos pasarán a manos, de los injustos pasarán a manos, pero no por tu necesidad, sino por el propósito. El Eterno no está en el negocio de hacer rico a nadie, sino en canalizar los recursos que vos necesitas, Evelyn, para hacer lo que Dios te está mandando a hacer. ¿Cómo accesamos a eso? El dabar, la palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mudarnos de la condición de huerfanitos, del yo necesito, del pobrecito yo, del yo merezco, a la tierra del Daat, donde Él es el importante, donde yo construyo un altar, donde ahí permanezco muerto día a día, sometido a Él, con mi corazón abierto y dispuesto a escuchar, a que Él me diga para dónde es y cómo es. Ese es el principio fundamental de intercesión. Okay. Entonces, ¿lo ves? Ahí, golpea ahí. Entonces yo no pido, papá, deme. Yo le digo aquello, venga. Riqueza, venga. Y entiéndame cuando digo riqueza. No estoy hablando de millones, estoy hablando de lo que yo necesito para vivir yo y para hacer el trabajo del reino.
Ahora, si le quiere agregar algo más, no importa. ¿Me explico? Mi proclama, el lazo. Venga ese cheque. ¿Ah? Venga ese simpe. ¿Me explico? Venga, restauración para aquel, para aquella, sanidad para este, cerco para este, para que no le atraquen más, para que los asaltantes proféticos ya no le roben. ¿Entiende? No es solo dinero. Vengan, profetas, dejen de sufrir en el sistema religioso, que ahí no van a generar nada. Vengan, 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 porque solo profetas desarrollan profetas. Solo padres proféticos pueden activar los códigos de los profetas. Y hay una generación de profetas emergentes que está saliendo. Por eso, enero 2026 haremos una convocatoria para profetas en esta nación. De donde quiera que estés, en el país donde estés, puedes venir a Costa Rica. Entonces yo detengo ¿ustedes han visto esos mecates con los que amarran los barcos? Que son así de gruesos. Bueno, yo agarré uno como esos y empecé a hacerle así. Y ya lo logré tirar, Evelyn, para enlazar un lote de 3,000 metros cuadrados para hacer la ciudad de refugio para profetas. Un lugar donde los profetas puedan venir a ser restaurados. Porque en estos tiempos que vienen necesitamos profetas sanos, ubicados y alineados. Porque la batalla no será en el Monte Carmelo. La batalla que viene será en el Monte Oreb. Solo yo he quedado, Señor, ninguna. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Entonces yo le dije, Señor, dámelos. Dame los 7,000. Los pastores los maltratan, no los entienden, los marginan. Los ponen de ujieres. No vengan. Tráigamelos. No tiene nada de malo ser ujier, pero si tienes un llamado profético, entrenate como profeta. Somos herederos, notificadores, jueces y sacerdotes. Vea. Esto es impresionante. Herederos, notificadores, jueces, sacerdotes. Y aquella hablando de la cuatridimensión de Dios. La base legal y espiritual de esto está en la obra de Yeshua. Redimir, pagar el rescate, el perdón, operar bajo los principios divinos esticum. Yeshua pagó el precio. La base legal está ahí. El altar, el sacrificio y la sangre son un fundamento sólido de redención, poder y dominio. Yeshua muere para redimir todo por su sangre y establecernos como herederos legales y como sacerdotes para mantener el cielo pegado a la tierra. No para que me bendiga, que la gloria que me cayó. No. Es porque el cielo necesita interaccionar con la tierra. ¿Entiende? El cielo se precipita sobre la tierra en la medida que los altares operan, en la medida que le estamos dando uso a la palabra que gravita. Entonces la intervención angelical va a ser más fuerte, más clara y hasta más visible.
Vea cómo nos están llenando de mentiras, de basura. El proyecto Blue Beam y toda esa historia. Que vieron esto, que apareció aquello, que la otra señal por aquí, que tiren sus varas. Ya les mandamos la de nosotros. Se las va a tragar. Yeshua muere para redimir todo por su sangre y establecernos como herederos legales y como sacerdotes para mantener el cielo pegado a la tierra y el altar del juicio sobre Hasatán encendido. Ay, espérese. Zarza. Vean. Esto que voy a decir ahorita tiene que ver con el tercero, aquel tercero que dije, que no voy a decir. Es que, vean. Adán y Eva hacen cositas y nace Abel. Pero antes de eso, Eva y la serpiente hicieron cositas y nació Caín. Juan dice que Caín es hijo del maligno. O sea, para mí no hay vuelta a Dios. Cuando reviso la genealogía de Adán, no aparece Caín, aparece Set. ¿Ok? Y si no, vean un video que yo tengo en YouTube donde hablo extensamente de las simientes, de las dos simientes. Ok, a ver. Entonces, parece ser que ya estaba establecido el tema de los altares, de las ofrendas en el altar. ¿Sí? Porque Caín y Abel hacen un altar para llevar su ofrenda. Caín era agricultor, entonces lleva la ofrenda de lo suyo. En ningún lado dice que la ofrenda de Caín era pobre o no dice eso. Abel era pastor de ovejas y llevó una oveja. Y no me salgan con el temita de que, ay, sí, qué lindo porque representa a Yeshua, el pastor. Déjense cuentos. Eso no dice la escritura. ¿Ok? El sacrificio de Abel generaba sangre. El de Caín no. El sacrificio de Caín era un sacrificio agrícola. El sacrificio agrícola era una ofrenda de agradecimiento. El sacrificio de Abel era un sacrificio al mediar la sangre que establecía pacto, redención, poder, dominio. Caín tiene una genética, tiene un linaje. Y él se enoja porque el Eterno acepta el sacrificio de Abel y no el suyo. Estamos bien en el texto, ¿ah? ¿Cómo el Eterno iba a aceptar el sacrificio? Porque en ningún lado dice que Dios les pidió el sacrificio. Ellos lo ofrecieron. ¿Cómo le iba a aceptar el Eterno el sacrificio a Caín con el linaje que tenía? No cumplía los requisitos. Si el Eterno aceptaba el sacrificio de Caín, estaba avalando su naturaleza. ¿Qué era lo que Caín quería? Lo mismo que su papá: poder, dominio.
Él no iba a legalizar el sacrificio de Abel, de Caín. Si el de Abel. Entonces, ¿qué hace Caín? Se enoja. ¿Con quién? ¿Con quién? No. ¿Con quién se enojó Caín? Con Dios, con el Eterno. Y Dios lo confronta con su actitud. En ningún momento él aboga por su sacrificio. Él no dice, mi sacrificio era... No, él no se refiere al sacrificio para nada. Su bronca era con el sacrificio de Abel. Porque ese era un sacrificio de sangre. Y lo que él quería era poder. ¿Qué es lo que hace él entonces? Mata a Abel, derrama sangre. Carlos Soto cree, yo firmo el pie a la página, que ese fue el primer pozo de sangre que se abrió. Sí. Claro. Para adquirir poder, dominio. Entonces Dios le dice, lo siento, pero aquí, en esas condiciones, no puedes estar. Y la arrolló. Y le dijo, arrolle los petates y baja. Váyase para la tierra de Not. Y le puso una marca para que nadie lo matara. Cuando lo vieran, no lo mataran. ¿Quién? Si no había nadie. No había nadie. Entonces, ¿por qué la marca? ¿Existía otra gente que podía matar a Caín? Pero, espere un momento. No lo castiga, aparentemente. Lo premia. Le perdona la vida, aparentemente. Y le pone una marca encima de que mató a él, le pone una marca para que nadie lo mate a él. Entonces Caín no murió. Era como una especie de Highlander. Digo yo, no sé, miren. Pero esa la voy a dejar ahí. En 15 días. ¿Por qué menciono esto? Hasta ahí, por supuesto. Porque al morir Yeshua en el madero y derramar su sangre, él cumple con los requisitos del sacrificio. Y a partir de ese sacrificio, él es levantado. El Padre le dijo, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado. Eso fue después de la resurrección. Quiere decir entonces que un altar es la plataforma de una silla de gobierno. ¿Qué quería Caín? Poder, gobierno. Y lo obtuvo. Porque fue a una yeshiva donde le enseñaron cómo construir y construyó una ciudad y le puso el nombre de la ciudad, le puso a la ciudad el nombre de su hijo, que le nació de una mujer que encontró en la tierra de Not, a donde fue llevado. Pero él no está en la tierra de Not, construye la ciudad en esta tierra, Eretz. Entonces entró a Not y salió. ¿Y qué construye?
una torre. Y luego Nimrod, que está en la misma línea, construye la torre de Babel. Una estructura física, pero sobre todo una estructura jerárquica de gobierno, de control, de dominio, que es lo que nos gobierna hasta hoy. Es el sistema de gobierno, es el concepto de autoridad que hoy se maneja. ¿Dónde empezó? Con un altar. ¿Cómo se contrarresta esto? Con otro altar. Entonces dice que a nosotros morimos con Él y juntamente con Él resucitamos. Y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios que entreguen vuestros seres integral como un sacrificio vivo, santo, agradable al Dios eterno, porque este es vuestro culto racional. Porque desde el altar es de donde se gobierna. Y ya ustedes no tienen que derramar sangre porque ya se derramó la de Yeshua. Todo está sujeto a Yeshua, el verbo, el dabar, el gestor único del ticún. ¿Desde dónde redimió el todo? Desde el altar. ¿Y desde dónde guarda lo que redimió? Desde su silla de poder. Entonces, ¿qué era lo que quería Caín? Esa silla. Agradar a Dios. Mire cómo se para la lora. El Padre se propuso en sí mismo reparar todas las cosas en Yeshua, Efesios 1, 9 y 10, descubriéndose el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Yeshua, en la dispensación o la administración del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Reparar a través del verbo hecho carne y la sustancia en nosotros por su obra de redención que nos posicionó para ser agentes del ticún. El verbo es el espíritu de la profecía. Lo profético es la sentencia sobre las circunstancias, pasado, presente, futuro, de un ticún olam. La palabra olam es universo, mundo, cosmos, tiempo, espacio, pero también significa ocultamiento. El diseño está oculto. El diseño original está oculto y debe ser revelado. Así el ticún seguirá la línea de trazo profético para reparar según diseño. Entonces, ¿dónde se nos revela el diseño? En el Da'at. ¿Y qué es el Da'at? La puerta de la revelación. ¿Y quién es la puerta? Yeshua. Entonces no tengo que ir largo. Aquí está. Somos la envidia de Caín. ¿O no? Sí, claro. Sufra, papito. En mi barrio diríamos diferente. Pero le voy a decir solo una, creo que sí la puedo decir. Tome para que lleve. La otra no la puedo decir. Ahora, vea esto. El diseño está oculto y debe ser revelado. Así el ticún seguirá la línea de trazo profético para reparar según el diseño. Cuando el Da'at opera, el proceso de reparación se activa y las letras son accionadas como herramientas de ingeniería para definir el diseño y volver al orden divino. Entonces, si usted se sueña con letras, no se asuste. Si las ve y ve que son medias raras, muy posiblemente es hebreo. Ahí hay un mensaje. Si Dios no le da la interpretación, pásemelo, yo le ayudo. Porque es lo que el Eterno está haciendo. Las cosas podrían hacerse sin eso, sí, claro. Pero es muy didáctico.
Y Él quiere asegurarse en este tiempo, en esta estación en la que estamos, de que vamos a darle el uso correcto a la revelación que Él nos está dando. Operamos en una compañía de profetas para definir diseños. Para armonizar lo que fue afectado. Y todo trasciende. Es el Tikkun Olam. El Olam macro y el Olam micro aquí adentro. Este universo y este de afuera. No importa lo que el enemigo esté haciendo allá afuera, en un sentido. La ola de Dios va a arrasar. Unos estamos aportando de una manera y otros aportan de otra. No todos lo van a hacer como nosotros. O no todos van a tener el mismo conocimiento que nosotros. Pero el conocimiento va de acuerdo a la asignación, en algunos sentidos. Hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Entonces, hay gente por ahí haciendo cosas que a lo mejor yo diría, no me suena, no me parece, pero la verdad que como yo no soy Dios, a eso Él le saca provecho y eso aporta. Vi un video ahí de una gente en África, era, amor, en África, con un tambor ahí de lata y, ¿cómo se llama? El hi-hat con unos, ¿cómo se llama? De estos de las bicicletas, no, donde va la cadena, los discos. Y bueno, y la gente con unas guitarritas ahí, bueno, si se le podía llamar guitarras a eso. Yo dije, y yo me quedé viendo, yo digo, Señor, ¿cómo ves vos eso? ¿Cómo lo ves? Porque yo quiero entenderlo. Y el Señor me dijo, lo que yo veo es el corazón, no lo que hacen, ni cómo lo hacen. Lo que yo veo es el corazón. Y Él me dijo, lo que hay que entender es el propósito, que para cada quien es diferente. Ok. ¿Por qué el Señor me está tirando esto encima a mí? ¿Por qué yo se los tiro? Hay un propósito para eso. Qué Y usted dirá, pero ellos no tienen esa revelación, no. Pero cumplen su propósito con la revelación que tienen. Y solo el Eterno hace, y Él lo hace, que todo esto converja. Porque al final todo sube. Todo tiene que subir. Como descendió, en respuesta sube. De la dimensión de lo eterno a la dimensión espiritual, a la dimensión terrena, para luego ascender a lo espiritual y volver donde Él. Eso se llama mesa gallega. Es amarrarlo todo. Yo lo defino como dominio. Dentro de eso hay un accionar del enemigo, regulado, limitado por la palabra y por el accionar nuestro. Entonces, las aguas del mar no se van a salir, ni nos va a matar otra ola de COVID. Mentira.
Ni la inteligencia espiritual nos va, la inteligencia, perdón, artificial. No le pregunte mucho. No le pregunte mucho. No se acostumbre a usar la inteligencia artificial para preguntar cosas. Es cajonero.